yo les he dicho y he venido recalcándole a los hombres, principalmente a los hombres, a los varones, que son los responsables de impartir la palabra en sus casas, en sus hogares. Pasa que el hombre ha sido muy sinvergüenza y se lo ha delegado a la mujer. Y hay mujeres que tampoco lo hacen. Entonces tenemos dos en casa. Ni el uno ayuda ni el otro tampoco a la formación de los valores de la palabra de Dios en el corazón de los muchachos. Y por eso tenemos muchachos con todo tipo de desorden, porque cuando no los enseña la palabra, los enseña el mundo, los enseña la calle, los enseña la gente de afuera, y siempre son fines trágicos, siempre son fines de lamentos, de dolor. Yo les insto a ustedes, padres, a los varones, que se esfuercen en enseñarles con palabra, con lectura, con tiempo de calidad a sus hijos y con lo que ellos ven que ustedes hacen. Como el hombre trata a su esposa, así los hijos también valorarán al Padre que está en los cielos. Irán forjando ese valor de amar a Dios. Porque el Padre es como el reflejo del Padre grande, del Padre Dios en la tierra. Pero si ese Padre no toma la rienda, el rol que le corresponde, entonces sus hijos los va a enseñar la delincuencia, los va a enseñar todo el mal que está afuera, que está carcomiendo las familias y los hogares en muchas partes del mundo, en muchísimos hogares, porque no le han dado el derecho a Dios. Dios ha puesto la bendición a nuestro alcance y la ha puesto para que nosotros la tomemos, la valoremos y la practiquemos. Pero ni el padre ni la madre lee la Biblia, ni ora con sus hijos. Entonces pretende que más adelante sean siervos y hombres de Dios. No le van a servir a Dios, no van a tomar las riendas que Dios quiso que ellos tuvieran desde temprana edad para que sus vidas fueran bendecidas desde temprano. Porque los padres no asumieron el rol ni la responsabilidad que se les asignó. Fueron muy light, fueron muy livianos. ¿Cuándo se coloca usted a orar con sus hijos todos los días? Que se haga una disciplina. ¿Cuándo usted se pone a leer la Biblia con sus hijos todos los días? Hasta que eso se haga inquebrantable, que ellos lo hagan solo. Que cuando usted no esté, ellos tomen la Biblia y oren al Señor, porque se les ha hecho un hábito. Hasta allí tenemos que forjarle la cultura del reino de los cielos a nuestros hijos. Amén. Hay que orar mucho por estos muchachitos que están aquí, los que se sientan aquí, porque alguien que no respeta a Dios no respeta a nadie. El que no respeta a Dios, el que no le teme a Dios, no le teme a nadie y es capaz de hacer cualquier aberración, es capaz de hacer cualquier locura, porque no le teme a lo principal, no respeta a lo principal. Entonces, menos va a respetar a hombres. Entonces, se está levantando una juventud con un grado de estupidez alta porque han dejado lo primario, la palabra de Dios. La cultura judía tiene como principio, tiene como un valor enseñarles las escrituras a los hijos, estudiarla, memorizarla, que se la aprendan de memoria, que aprendan capítulos de memoria, porque eso les va a ser útil en el resto de su vida. No podrán enfrentar las situaciones adversas, difíciles y salir victoriosos si no tienen palabra viva dentro de su corazón, si no tienen palabra de Dios dentro de su espíritu. Serán siempre un piso del enemigo. El enemigo los pisará, los pisoteará y serán el coleto de la sociedad. Y nosotros no estamos para ser
piso, sino cabeza. No estamos para hacer cola, sino cabeza. Los que marquemos pauta, los que marquemos el camino, los que le digamos, esta es la ruta, este es el camino por donde se debe transitar. El camino de la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios tiene que abundar en nuestra casa, abundar en nuestros hogares. Pero ¿quién es el responsable? Las autoridades, las cabezas de casa, el que está encima o el mayor en esa casa. Es lamentable que teniendo tan cerca la palabra, teniendo tan cerca la bendición, la dejen ir. La dejen ir y vivan una vida de desgracia. Los años se le acorten porque el pecado acorta los años de la vida del hombre. Por eso ven muchachitas saliendo embarazadas a los 11, 12 años. Muchachitos en delincuencia, en drogas y en asesinatos, en pandillas, desde pequeñitos. Porque no hubo una autoridad en casa con el valor suficiente de implantar la palabra de Dios en sus hogares. Pero todos queremos bendición, todos queremos el bien, todos queremos las cosas buenas, pero pocos se disponen a ser esforzados, a ser disciplinados en enseñarle con ejemplo y palabra los fundamentos de Dios a los hijos. Desde esta plataforma y desde las células se enseña, se predica de Jesús, se predica del que transforma vidas, del que cambia vidas. Y cuando una persona tiene un encuentro real con Cristo, las cosas no pueden ser iguales, las cosas cambian para bien, amén. Las cosas cambian para mejor, pero debemos mantener nuestra conexión, nuestra comunión. Empezamos con un conocimiento pequeño de las cosas de Dios, pero tenemos que interesarnos en conocer más. Y una persona conoce a otro más cuando se relaciona, cuando conversa, cuando lo escucha, cuando pasa tiempo con esa persona, llegamos a conocerlo. Dios desea que lo conozcamos más para que disfrutemos más de sus bendiciones. Pero eso va en la disposición de cada uno de ustedes, en la disposición de cada uno de nosotros. Digo, padres que no tienen a Cristo en el corazón o que viven su vida apartada de las cosas de Dios. Digo, es en términos hasta justificable que los hijos tengan un comportamiento incorrecto. Pero es inconcebible que padres que tienen años escuchando la palabra, que tienen años recibiendo doctrina de la Biblia, de la palabra de Dios, los hijos tengan un comportamiento inapropiado, que no deseen servirle a Dios, que no anhelen buscar de Dios, que las cosas del Señor les sean muy simples. Nunca se comprometen con la obra porque no ha habido un encuentro, no ha habido una experiencia personal con Dios en la individualidad de cada uno de nuestros hijos. La palabra de Dios nos dice, vamos a la palabra, ¿me? La palabra del libro de Hebreos, Hebreos capítulo 4, verso 2. Se lo voy a leer en la NTV y en la Reina Valera 1960 también. La NTV dice, pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros, pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. En la Reina Valera dice lo siguiente, con otras palabras, pero la misma esencia. Porque también a nosotros
se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Aquí a familias se les ha anunciado la buena noticia de salvación, de sanidad, de liberación, de provisión, de una bendición completa en Cristo Jesús. Se les ha anunciado a muchas familias, pero hay algunas que no les ha aprovechado. Hay familias que no les ha sido provechoso. Hay otras que sí les ha sido de provecho, pero a las que no les ha aprovechado es por lo siguiente. ¿Por qué no les ha aprovechado? Pregunten. No les ha aprovechado por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Es decir, que la palabra de Dios tenemos que leerla y escucharla en este caso, escucharla con el oído correcto. ¿Y cuál es el oído correcto? Alguien dirá, ¿será el izquierdo? ¿Será el derecho? No me refiero al órgano, a la oreja. Es a la atención, al valor que le damos a la palabra de Dios. Eso es oírla con el oído correcto. Cuando usted está atento a lo que se dice de la palabra, lo que Dios va a decir de nosotros, lo que Dios va a guiarnos, lo que Dios nos va a enseñar para nuestro beneficio. Cosas que tenemos que quitar y cosas que tenemos que agregar. Cosas que tenemos que evitar y cosas que tenemos que buscar. ¿Por qué no les acompaña la palabra a gente que escucha la misma palabra? Porque unos la valoran, unos la escuchan con el oído correcto, con el oído de fe, la creen, la valoran, la ponen en práctica, mientras que otros la escuchan, la obvían, no le dan el valor ni la importancia que ella tiene y por eso no les aprovecha. Es por eso que vemos una familia, hombres y mujeres que caminan firmes, constantes y siempre sirviéndole a Dios, y otros que son como la ola del mar. Cuando las cosas están buenas, están de risitas. Cuando las cosas marchan bien, están bailando. Pero cuando la situación aprieta, entonces ya no voy a la iglesia, ya voy a dejar el compromiso, esto no funciona, esto no sirve. Son de acuerdo a las circunstancias. Y cuando uno ha escuchado la palabra de Dios con el oído correcto, también Dios nos dice, no nos promete librarnos de cosas malas. Dios dice, muchas, son palabras de Jesús en el libro de Juan, muchas son las aflicciones, muchas son las pruebas, muchas son las situaciones duras por las que van a pasar. Pero de todas, yo he prometido librarlos. Amén. Yo he prometido socorrerlos, yo he prometido que no quedarán en derrota. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, uno que fue un ser humano como somos nosotros, pero nunca pecó. Se le presentaron tentaciones, pasó pruebas, pasó dificultades, pero siempre se mantuvo sirviendo, buscando de Dios en oración, dándole una palabra buena a la gente, haciendo milagros, maravillas, trayendo la bendición del reino de los cielos al corazón y a las personas con las que se relacionaba. Ese Dios que hacía estas cosas no cambia. Es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo siempre. Amén. Él es la palabra. Cristo Jesús es la palabra. Por Él fueron hechas todas las cosas, visibles e invisibles. Y la palabra no cambia. Dice la Escritura que todas las cosas pasarán. Todas las cosas pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá. Amén. La palabra de Dios no pasará, permanece vigente. En el libro de Segunda de Crónicas 20:20 dice que creamos en Dios y estaremos seguros. Que creamos y confiemos en la palabra de los profetas
y seremos prosperados. Y saben que la palabra profética más segura está en la Biblia. Amén. Si usted quiere escuchar un profeta de palabra firme y fiel, lea la Biblia. En el celular, físicamente, si la tiene allí física, tipo libro, si la tiene en su computadora, lea la palabra, porque ella es fiel. Sus palabras son fieles, sus promesas son sí y son amén. No cambian. Y cuando cuando un hombre tiene un encuentro con Dios, se siente tan agradecido que lo que desea es servirle al Dios que lo salvó, que lo libró, que lo limpió. Eso nace naturalmente cuando hemos tenido un encuentro con Dios, cuando hemos recibido una bendición grande de Dios. El deseo de servirle provoca. La suegra de Pedro, uno de los discípulos de Jesús, se encontraba con una fiebre alta, tenía un problema interno que le estaba causando fiebre. Cuando llega Jesús, él se acerca, pone las manos sobre ella y la fiebre se va, y dice que enseguida le servía. ¿Qué hizo después? Ella no se quedó en el lugar donde estaba, se levantó y se puso a servirle, se puso a prepararle algo al maestro. Enseguida le servía. ¿Por qué? ¿Por qué le servía? Porque se sintió agradecida. Pero cuando una persona no siente agradecimiento por Dios, no se dispone a servir. Pero cuando alguien se siente agradecido por lo que Dios le ha hecho, por lo que Dios le ha realizado, por lo que Dios le ha permitido tener, porque Dios te ha dado vida, porque tienes el entendimiento que Dios es el que envió a su Hijo a morir en tu lugar y te garantiza vida eterna, que no hay nada que pueda pagar lo que Jesús pagó por nosotros, lo que Dios pagó por nosotros entregando a su Hijo. Hay un agradecimiento, amén. Nadie podía pagar la salvación, nadie podía ser salvo por las obras. Dios tuvo que enviar a su Hijo en semejanza de hombre para rescatarnos y reconciliarnos con Él. Y lo que nos queda es servir. Y cuando una persona sirve, tiene seguridad de que Dios camina con él. Necesitamos mezclar la palabra de Dios con fe. ¿Cómo así? Necesita creer, amén. Necesita creer lo que la palabra de Dios le dice. Y si usted cree lo que la palabra de Dios le dice, usted va a recibir lo que ella le está revelando. Sea salvación, sea sanidad, sea liberación, sea provisión, eso es lo que va a recibir, amén. Aleluya. Dios es el que pone el querer como el hacer, lo dice Filipenses 2:13. El querer, ¿qué? El querer leer la palabra, el querer buscar de la palabra, el querer buscar de Dios. Dígale, hay personas que dicen, pero es que yo no siento. Este asunto no es por sentir, es por creer. Amén. Y después que usted cree, usted va a sentir más adelante. Pero primero es creer, no es ver para creer. Así no funciona la palabra de Dios. Es creer, y como creíste, vas a ver. Amén. Y vas a ver más de lo que creíste, porque Dios nos da mucho más de lo que pedimos o mucho más de lo que entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Lucas capítulo 4, verso 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Una cosa es ser lleno del Espíritu Santo
otra cosa es ser guiado. Y en el verso 14 dice, y Jesús vivió en el poder del Espíritu. Una cosa es ser lleno del Espíritu, otra cosa es ser guiado por el Espíritu, y otra cosa es caminar en el poder del Espíritu Santo. Es como un proceso. Dios te llena si tú lo buscas, amén. Si tú lo deseas, Él te va dando más de Él, hasta que la copa, hasta que su gloria rebosa dentro de ti. Y Él te guía. Mucha gente lo que quiere solamente es ser lleno. Yo quiero sentir gozo, yo quiero sentir paz, yo quiero tener esos frutos maravillosos del Espíritu. Y cuando siente paz y contentamiento y gozo, wow, se siente muy bien. Pero cuando Dios lo guía, cuando Dios te dice, yo te quiero, no solamente para escuchar, sino para servir. La gente dice, Señor, pero todo a su tiempo. Todo a su tiempo. Te sirvo más adelante. Lo que nos gusta es ser llenos, sentirnos chévere interiormente. Y todo aquel que se deja guiar por el Espíritu es el que posteriormente va a caminar en el poder del Espíritu. Amén. Si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, entonces vamos posteriormente a caminar en el poder del Espíritu de Dios. ¿Y dónde guió el Espíritu de Dios a Jesús? ¿Dónde lo guió? ¿A un oasis? ¿Lo guió a un lugar bonito? ¿Lo guió a un desierto donde no hay agua? ¿Donde no hay árboles frutales? ¿Donde no hay comida? ¿Donde las condiciones de supervivencia son difíciles? Él dijo, bueno, allí vas a estar. No va a haber ninguna tentación de comida alrededor. Y se dispuso a ayunar. Y estuvo ayunando por 40 días. No comió durante esos 40 días. Entonces, el verso 3 del capítulo 4 de Lucas. Entonces el diablo, el verso 2. No comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo, verso 3, le dijo, si eres hijo de Dios, ataca, ¿qué es lo que ataca primero? La identidad. Ustedes realmente son hijos de Dios, ustedes realmente son seguidores de Cristo. Di a esta piedra que se convierta en pan. Si tú en realidad eres cristiano, si tú en realidad eres firme, entonces asiste a esta reunión para ver qué tan firme es tu fe. Entonces hay sitios donde nosotros, Dios dice, allí no te conviene ir. Hay otros en que sí nos da permisividad. Yo les he dicho, y se lo repito, cuando alguien está pidiendo un empleo, un hijo de Dios está pidiendo un empleo, y mientras pide el empleo, vienen los servicios de oración. No se pela un servicio en la célula. Todos los domingos está en la casa de Dios. Pero consigue un empleo y ya no lo vemos por la célula. No viene a los servicios de oración nunca. Y eventualmente al año viene una vez en un domingo. Viene alguna vez un domingo a la casa de Dios. Entonces, parece que ese trabajo, en lugar de ser una bendición, se ha convertido en una maldición. Porque ¿de qué te vale tener comida en la casa, tener cómo comprarte ropa, pero pierdes tu alma? Porque este tiempo en el cuerpo donde estás hoy es temporal. El tiempo en este cuerpo se termina, llega a su fin de vida útil, el cuerpo físico. Yo espero todos los días que Cristo nos lleve, pero si no viene, y pasan los años, va a llegar el tiempo, el cuerpo va a decir, el corazón se va a cansar, se va a agotar, los pulmones se van a agotar, los órganos se van a agotar, van a llegar a un periodo de envejecimiento que ya no van a funcionar y usted se tiene que ir. Esa es la ruta de todo ser humano. De allí no se escapa nadie.
Solamente los que van a ser levantados los que vamos a ser levantados en el rapto. Amén. Amén. Usted me va a acompañar. Jesús respondiéndole, escrito está. Y todas las tentaciones que le presentó el enemigo, Jesús les decía, escrito está. En el verso 8 Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Una cosa le tiene que quedar claro a las tinieblas, que solo al único Dios verdadero, al creador del cielo y de la tierra, al que hizo las cosas invisibles y visibles, a Él solo serviremos. Amén. Y a Él solo adoraremos. No a nadie más. Y cuando nosotros adoramos y servimos, no medio servimos, sino que servimos y lo hacemos de calidad, entonces tenemos confianza para hablarle a las situaciones, para hablarle a las tinieblas con propiedad, cuando usted sirve. Eso se lo dijeron, recuerden, en el libro de Daniel, los amigos de Daniel, cuando fueron amenazados, si no adoraban a la estatua del presidente que se había hecho en medio de la ciudad, entonces serían echados a un lago de fuego, a un horno de fuego. Y ellos dijeron, al único Dios de los cielos es al que adoramos, y a Él solo servimos, y el Dios al que servimos, Él nos sabrá librar. Amén. El Dios al que servimos, no al Dios al que servimos eventualmente, o servimos algunas veces, o servimos a medias, sino al Dios al que servimos con nuestros talentos, con nuestras capacidades, con nuestra fuerza, con nuestro tiempo, con nuestra finanza, al Dios que servimos, al Dios que hemos dispuesto servirle siempre. Cuando le servimos a Dios, un hombre y una mujer que sirve a Dios tiene confianza para hablarle a Dios con propiedad y hablarle a las tinieblas con autoridad. Tiene un piso de palabra en el que camina, en el servicio, en la obra. Amén. Verso 16. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. ¿Cuál era una de las costumbres de Jesús? Ir al templo todos los días de reposo, es decir, todas las semanas. Nosotros lo hacemos todos los domingos. En el tiempo de Jesús, como Él no podía violentar la ley, Él lo hacía los días sábado. Pero Jesús, nuestro Señor, resucita, porque diciendo, yo soy el que cambio las cosas, yo soy el vino nuevo, resucita no en un séptimo día, sino que resucita el primer día de la semana. Y en memoria a Él, como primicia de los que durmieron, como primicia, guardamos el día primero de la semana. Amén. Pero eso se tiene que constituir en un hábito, en una costumbre. Y las costumbres de Dios son fáciles de cumplir, las sencillas, porque yo sé que hay cosas que se nos hacen complicado imitar a Jesús. ¿En qué se hace complicado imitar a Jesús? En que usted le digan, mi familiar tiene 4 días que murió, venga para que ore y lo resucite, así como Jesús resucitó a Lázaro. ¿Usted es capaz de imitarlo allí o se le hace complicado? ¿Es capaz de imitarlo, decir que va a caminar en una agua tormentosa, en un mar tormentoso, caminar sobre las aguas? Pero en lo sencillo sí podemos imitarlo, amén. Sí podemos imitar a Jesús asistiendo cada domingo, cada primer día de la semana a la iglesia, amén.
en las cosas pequeñas. Leyendo la palabra podemos imitar a Jesús, porque Él como atacó las circunstancias, la tentación, escrito está. Y Jesús no estaba sacando la chuleta, Jesús no estaba sacando el libro, Jesús tenía la palabra en su mente, en su corazón, amén. Y se la declaraba a la situación que pretendía moverlo de su identidad como hijo. Entonces tenemos que anhelar, guardar palabra, estudiar la palabra, memorizar la palabra, porque a través de ella es que vamos a derrotar las tentaciones, el diablo, la carne y todo lo que se levante en contra de la voluntad de Dios a través de su palabra. Por eso nosotros no podemos dejar de servirle a Dios por ningún motivo. No hay motivo por lo cual un hijo de Dios diga voy a dejar de servirle. No hay ningún motivo, no hay ninguna causa justificable que diga voy a dejar de servirle a Dios por esta razón o por este motivo. No hay razón para dejar de servirle. Servir a Dios debe ser una motivación continua y de toda la vida. Amén. ¿Lo puede decir? Servir a Dios debe ser, tiene que ser una motivación de todos los días, de todos los tiempos. Amén. Amén. Jesús tuvo expresiones sobrenaturales. Le habló a un mar embravecido. ¿Y qué hizo el mar embravecido? Se calmó. Le habló a un viento huracanado. Le dijo, calla, enmudece. Y el viento también cesó. ¿Ustedes creen que Jesús fue un hombre perfecto? ¿Lo creen? Nunca pecó. Dice la Biblia que nunca pecó. Hebreos 4:15, nunca pecó. Sin embargo, no es por la perfección que Jesús obraba milagros, sino por la unción que Él tenía del Espíritu Santo dentro de Él. Él estaba lleno, Él se dejaba guiar por el Espíritu y Él caminó en el poder del Espíritu Santo. Amén. Y en ese poder, los milagros se manifestaban. Las liberaciones se veían donde Él llegaba. La mano de Dios se hacía presente donde Jesús llegaba, porque caminaba en el poder del Espíritu Santo de Dios. Sigue diciendo aquí la palabra. Jesús llega, toma el libro, le dan el libro y comienza a leer. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. A los ojos de todos en la sinagoga, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Hasta ahí todo va bien, ¿verdad? Y decían, ¿no es este el hijo de José? Comenzaron a censurar la procedencia. Empezaron hablando bien, pero terminaron hablando mal. Y les dijo, sin duda me diréis este refrán médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¿Había muchas mujeres viudas en Israel en ese tiempo? Sí.
pero ninguna como la viuda que había en Sarepta. ¿Qué diferencia había si ambas habían perdido al esposo? Que la viuda que estaba en Sarepta tenía fe, amén, tenía confianza en Dios y esperaba en Él. ¿Saben? Cuando la palabra de Dios dice que vino a dar buenas nuevas a los pobres, esta mujer lo que tenía era una ración para comerla y ya dejar que la muerte la alcanzara a ella y a los de su casa, porque no tenía más nada. Pero cuando escuchó la palabra del profeta, sabía que era una palabra direccionada por Dios, la tomó, la obedeció, la valoró y hizo conforme el profeta le dijo que hiciera. Le preparó a él primero y nunca faltó durante toda esa temporada de escasez, nunca faltó la comida en la casa de esta mujer. Amén. Eso no es dar una buena noticia a un pobre, a un necesitado. Decirle, aunque gane sueldo mínimo, tú honras a Dios, tú le sirves a Dios. Y mientras tú honres a Dios, mientras tú le creas a Dios, nunca te va a faltar cosa alguna en tu casa. Amén. Dios va a hacer lo que Él sabe hacer, lo sobrenatural, para proveerte. Y Dios nos va a dar en abundancia. Amén. Dios nos va a dar en abundancia. Pero ¿a quién Dios le da esa abundancia? Y en medio de la abundancia mantiene fidelidad, aquel que en lo poco ha sido fiel. Gente que dice, Señor, yo no te doy ahorita porque es que no tengo. Pero si tú me das, cuando me des yo te doy. Eso es mentira, eso es una palabra dibujada con alguna compasión, pero en realidad es un embuste encerrado. Porque si usted no le da en lo poco, menos le va a dar en lo mucho. Y cuando nosotros tenemos poco, pero somos dadores, nos disponemos a dar, y si no damos, hacemos un compromiso, Señor, pero es un compromiso de hombre, es un compromiso serio, que cuando lo recibo, entonces lo prometido lo entrego. A esas personas Dios los lleva a una abundancia en plena bendición, sin añadirle tristeza. Porque hay gente que tiene abundancia, hay gente que consigue riquezas, que consigue bienes, pero con mucha tristeza, con mucho dolor en la familia, con mucho dolor en sus emociones, con mucho dolor en su entorno. Porque la única bendición que no añade tristeza con ella y viene abundantemente es la que Dios da. Y Dios nos ha dicho que para guardar nuestro corazón tenemos que tenerlo a Él primero en todas las cosas. Amén. Primero en el tiempo, primero que nuestra familia, primero en la finanza, que cuando recibimos algo, lo primero que tomamos es lo que le pertenece a Dios. ¿Y dónde lo traemos? ¿Dónde traemos lo que le pertenece a Dios? Los diezmos al lugar de la asignación. Y ustedes los que están aquí, el lugar de asignación se llama Casa de Oración Shalom. Y cuando alguien tiene claro su sitio de asignación, aun cuando esté lejos, como lo hacía la gente en el Antiguo Testamento, que quedaron testimonios y quedó escrito en Deuteronomio y otros libros escritos por Moisés, que cuando una persona estaba lejos del lugar donde recibió palabra, donde se le dio a entender las cosas de Dios, aun cuando estaba lejos, claro, no existían los pagos móviles, no existían la tecnología de hoy, ellos guardaban el diezmo, la ofrenda, y cuando viajaban al lugar de donde habían recibido palabra, donde se les había enseñado del Dios verdadero, presentaban sus diezmos y presentaban sus ofrendas. Amén. Hoy son pocos los hijos, han salido muchos por diversas circunstancias, principalmente la económica, han salido del país, y son pocos los que mantienen la conexión con la casa. Sí, hay unos poquitos que mantienen su relación, que aunque estén fuera o estén en una iglesia distinta, congregándose por allá, ellos dicen, mis diezmos son para mi iglesia de la asignación en Venezuela, Casa de Oración Shalom, y mantienen la conexión paternal con la casa donde Dios los asignó. Amén. Es como un hijo, porque son hijos los que salen. El que sale con la
revelación de hijo no se desliga, es como un hijo natural. El hijo natural el hijo de corazón correcto que sale fuera de su nación, fuera de la casa de sus padres y le va muy bien por fuera, él siempre tiene acuerdo de enviarles a sus padres, los honra, donde quiera que estén le envía a sus padres, amén. El hijo espiritual es igual, donde quiera que esté, la abundancia, si le llega la abundancia en el sitio que va, nunca se olvida de sus padres, nunca se olvida del sitio de la asignación. Y siempre lo tiene presente. Es por eso que Dios los bendice, es por eso que Dios los guarda, es por eso que Dios los libra del mal, es por eso que Dios les da abundancia, porque la abundancia no los destruye, no los corrompe, porque ellos han aprendido a guardar su corazón. Ha sido lo primero. Eso lo hace un hombre y un hijo de Dios porque cree en la palabra. La palabra de Dios, cuando la tomamos, tenemos que creerla, tenemos que recibirla con fe, porque si la escuchamos pero no la creemos, entonces usted no va a recibir nada de Dios. De Dios recibe aquel que tomó la palabra y no la suelta, la mantiene, la confiesa, ora con ella, se levanta con ella, se acuesta con ella, no la deja para donde va. Esa palabra va a ser bendición dentro de tu vida, amén. Esa palabra va a hacer lo que dice que va a hacer. Ella no vuelve nunca vacía, sino que hace el propósito, cumple el propósito con el cual ha sido enviada. Las cosas cambian, lo que no cambia es la palabra, amén. Nosotros podemos estar en una crisis, pero la palabra de Dios no cambia. Ella nos ha dicho, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, amén. En medio de crisis o de austeridad económica, Dios es nuestro proveedor, amén. Él me suplirá conforme a sus riquezas en gloria, porque me he mantenido haciendo lo que me corresponde. He estado activo en mi mayordomía delante de Dios, en mi servicio delante de Él, y hablo con seguridad, oro con seguridad delante de Dios. Amén. Cuando usted tiene revelación de la palabra de salud, de sanidad, que Cristo llevó, que hizo enfermedad, y usted mira a Cristo en la cruz llevando látigo, llevando toda enfermedad en su cuerpo, usted entonces recibe la salud que se materializó en ese intercambio. Y si le tocó la enfermedad, se tiene que ir pronto, porque la palabra de Dios es más poderosa. La obra de Cristo es más poderosa, amén. Y usted la cree, y si la cree, el milagro lo va a disfrutar, amén. La gloria de Dios se manifiesta sobre los que creen, sobre los que creen.